El pleno de hoy, martes 13 de octubre, a las 18 horas, y teniendo en cuenta que normalmente los plenos ordinarios son los lunes, excepto en aquellos días que caen festivos como el de ayer. Estando presente toda la corporación, empezamos con el orden del día. Punto 1. Aprobación si procede, borrador hasta la sesión extraordinaria de pleno de 22 de junio de 2015. ¿Alguna intervención con respecto al acta? No la hay, pues la damos por aprobada. Punto 2. Aprobación si procede, borrador acta sesión extraordinaria y urgente de pleno de 26 de junio de 2015. ¿Alguna intervención con respecto a este acta? No la hay, pues se entiende por aprobada. Punto 3. Propuesta de alcaldía, solicitud de medidas para mejorar la liquidez del ayuntamiento de los barrios. En lugar de darle a la señora secretaria, darle palabra para que exponga la propuesta, voy a proponerle al Pleno de la Corporación una modificación de este punto, con una memoria de modificación del plan de ajuste que tenemos en vigor en el Ayuntamiento de los Barrios, un expediente totalmente completo, que además llevará una propuesta de alcaldía con la siguiente lectura, que a continuación les paso a leer. Propuesta de alcaldía, solicitud de medidas para mejorar la liquidez del Ayuntamiento de los Barrios. Punto primero, solicitar un anticipo de carácter extrapresupuestario por importe como máximo equivalente al total de las entregas a cuenta de la participación en tributos del Estado del año 2015, cuyo importe asciende a 4.940.966,04 euros, con el compromiso de formalizar en 2016 una operación de préstamo con cargo al compartimento del Fondo de Ordenación del Fondo de Financiación a Entidades Locales para financiar el anticipo que se conceda, regulado en el Real Decreto Ley 17/2014 de 26 de diciembre de medidas de sostenibilidad financiera y de las comunidades autónomas, entidades locales y otras de carácter económico. Segundo, solicitar con carácter excepcional la formalización de préstamos con cargo al Fondo de Ordenación para la cancelación de la deuda pendiente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social, y que está siendo objeto de compensación mediante la aplicación de retenciones de la participación en tributos del Estado. Todo ello de conformidad con la condicionalidad establecida en el Real Decreto Ley 17/2014 de 26 de diciembre de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. Tercero, el Ayuntamiento se compromete a presentar en el mes de abril de 2016 el plan de ajuste a los que se refiere el apartado 3 del artículo 11 del Real Decreto 10/2015 de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público, de estímulo a la economía y adoptar las medidas que en su caso indique la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, modificando en estos términos el plan de ajuste presentado. Cuarto, el Ayuntamiento se compromete a adoptar las medidas de condicionalidad fiscal y financiera que establece el Real Decreto 17/2014 de 26 de diciembre de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico que sean aplicables a las medidas de liquidez que ahora se solicitan. Quinto, aprobar las modificaciones realizadas en el plan de ajuste para este ayuntamiento. Como les digo, es un expediente mucho más completo que el que en principio estaba en el orden del día. Vamos a proceder al debate de la propuesta y una vez que esté debatido haremos dos votaciones. Sí, que me corrija, señora secretaria, si no es así. Primero, para rectificar la propuesta y el expediente que se presenta, y en segundo lugar, si sale aprobada esta modificación, que así les pido el voto para que tenga, votaremos la propuesta ya una vez modificada. ¿Por qué se modifica este plan de ajuste, esta propuesta que se traía en un principio? Bueno, pues porque la propuesta que se hace a pleno, que viene en el orden del día, desde la comisión informativa hasta el pleno, es una propuesta que en principio se emana de la interpretación del Real Decreto Ley 10 de 2015 y que posteriormente, gracias a la reunión que mantenemos con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, concretamente con la Secretaría General, la señora Secretaria General, nos dicen y nos informan que hay que complementar esta solicitud con la modificación del plan de ajuste, aunque posteriormente habrá otras modificaciones del plan de ajuste.
Es muy importante para este ayuntamiento que podamos acogernos a estas medidas del Real Decreto 10/2015, porque nos van a permitir obtener la liquidez suficiente para poder abonar el pago a los proveedores que estemos pendientes en este ayuntamiento. Así también podremos hacer frente a algunas sentencias judiciales y del mismo modo ir pagando deuda de Seguridad Social y Hacienda. Evidentemente, mucho más importante, por no decir al igual de importante, es el que podamos refinanciar la deuda con Seguridad Social y Hacienda que este ayuntamiento tiene en la actualidad. Es importante que entremos en estas medidas que el Ministerio nos pone, porque si además de lo que estamos proponiendo hoy aquí, somos capaces o nos aceptan en el Fondo de Ordenación de Financiación de Préstamos que ya solicitamos el pasado mes de julio, podríamos, casi con total seguridad, garantizar una liquidez en este ayuntamiento de más de 1.100.000 euros todos los meses, con lo cual esto significa el que podamos pagar, hacer frente tanto a la nómina de los empleados municipales como al corriente de Seguridad Social y Hacienda, el pago de los proveedores mensualmente y cumpliendo la ley de morosidad con ese plazo de pagos de 30 días y además pues también permitiéndonos que este ayuntamiento pueda acogerse a cualquier tipo de subvenciones en las que tengamos que certificar que este ayuntamiento está al corriente tributariamente con todas las administraciones públicas superiores. Por lo tanto, entiendo que esta medida, este plan de ajuste, es algo necesario para el futuro de este pueblo, que quizás no tendríamos que traer si la gestión que hubiésemos recibido, si las cuentas de este ayuntamiento fuesen distintas a las que tenemos. Que es verdad que si nuestras deudas estuvieran totalmente saldadas o a lo menos aplazadas y pudiéramos tener la liquidez suficiente para poder hacer frente a ellas, no tendríamos que llegar a este tipo de planes de ajuste. Que los planes de ajuste no solo dan ayuda, también exigen esfuerzos y en este caso esfuerzos de la ciudadanía que serán entre todos los que tenemos que aportar otra vez más, y aunque ya lo hemos hecho en muchísimos años atrás, en estos últimos 4 años atrás, tendremos que seguir apostando entre todos para salir del desastre heredado y que tenemos que solucionar. Está claro que nos gustaría que fuesen otro tipo de medidas, nos gustaría que fueran otro tipo de soluciones, pero tampoco entiendo que podemos hacer caso omiso a este tipo de propuestas. Decirles también que agradecemos muchísimo la aportación, en este caso, del delegado del Gobierno, Antonio Sanz, que nos permitió el tener la reunión con el Ministerio y que estuvo presente en todo momento y apoyó todo el trabajo que se ha hecho en el Ayuntamiento de Los Barrios, también como las expectativas de futuro, y del mismo modo pues decirles que todo este aplazamiento de deuda que se nos propone es de 10 años con 2 años de carencia. Evidentemente, nuestra deuda, la deuda del Ayuntamiento de Los Barrios, que puede rondar aproximadamente unos 126 millones de euros solo del Ayuntamiento, sin contar con las empresas municipales, es una deuda que tiene difícil solución y mucho más difícil en 10 años. Pero sí es cierto que esta es una fórmula, y creo que es la única que nos permite la Comunidad Europea, de conseguir en principio 2 años de carencia para poder trabajar, dar estabilidad a la institución, conseguir ingresos extraordinarios e ir pagando con el futuro la deuda de este ayuntamiento. No será algo fácil, ni creo que vayamos a conseguir que todo se solucione, pero sí estoy convencido de que en estos 2 años de carencia que tendrían estos aplazamientos, si somos capaces y tenemos la posibilidad de recibir la liquidez suficiente mensualmente para poder seguir afrontando los pagos y las obligaciones que tenemos desde esta Administración, creo que en estos 2 años podremos llegar a plantearnos otro tipo de medida más ventajosa para los ciudadanos y también muy ventajosa para el ayuntamiento, que nos permitan ganar más tiempo y seguir aplazando esta deuda conforme vayamos pagándola realmente. Por ello les solicito obviamente el voto positivo para esta propuesta, tanto para la modificación que se plantea como para la propuesta en sí, porque entiendo que este es un gesto de responsabilidad
que aquí podemos hacer mucha demagogia esta tarde en la subida de impuestos, en la valoración catastral, podemos hacer mucha demagogia en todo lo que entendamos políticamente que cada uno de nosotros pueda decir. Pero lo que no nos cabe la menor duda es que la responsabilidad que tenemos como cargos públicos es la de defender los intereses de los ciudadanos de los barrios. Y que este pueblo esté como moroso en cualquier listado que se refiera a las administraciones públicas es una desgracia que entre todos tenemos que solucionar. Que no es fácil y que al final serán los ciudadanos y los responsables de este ayuntamiento los que tengamos que afrontar este problema. Que la situación no es fácil para nadie, pero que tampoco tienen ustedes otras opciones alternativas, por lo menos a este pleno hasta el día de hoy no las han traído. Por eso les pido la responsabilidad como cargos públicos que son en defender los intereses de los ciudadanos de este municipio y aprobar esta propuesta que hoy se les plantea. Dicho esto como resumen y presentación de la propuesta, intervenciones en este punto. Señor Castillo, tiene usted la palabra. En primer lugar, buenas tardes. Nosotros, el documento que hemos estudiado fue el que vimos en la Junta de Portavoces, que el señor Interventor nos estuvo explicando, nos explicó que esto lo que se solicitaba era la adhesión al plan, no significaba que pudiéramos entrar dentro del plan, y nos comentó un aspecto que nos llamó bastante la atención, que ya la comenta por encima, que era que a estos 61.634.000, esa deuda se pasaba de la Seguridad Social a la agencia tributaria, que eso iba a tener un beneficio al ayuntamiento en el sentido de que se iban a pagar menos intereses, por lo cual era positivo, pero que esa deuda, junto con el plan de proveedores, y ahí está el interventor por si me equivoco en algo, había que devolverla en 10 años, que viene a ser en torno a unos 90 y tantos millones de euros. Claro, la pregunta que nos hacemos desde nuestro grupo político y la que yo creo que serán muchos ciudadanos es ¿cómo se devuelven 90 millones en 10 años? ¿Qué plan de ajuste hay que hacer? Entonces a nosotros nos gustaría que se nos explicara. Porque aquí se nos dice de demagogia y que hay que defender los intereses de los ciudadanos. Pero si hay dinero habrá que sacarlo de algún lado. Entonces a nosotros nos gustaría saber de dónde se va a sacar ese dinero y qué plan de ajuste conlleva este plan. Porque está muy bien que nos traiga este plan, nos trae nueva información que nos estamos enterando ahora, pero también hay que saber qué conlleva. Y eso es importante, que lo sepamos. Entonces nos gustaría que en el turno de intervención del Grupo Andalucista nos explicara qué contrapartidas tiene esto, porque nadie regala dinero y esto no viene gratis. Muchas gracias. Bueno, yo sin entrar en debate, entiendo que usted no está muy atento a lo que yo he estado explicando de los 10 años, pero yo lo he dicho en mi intervención. La intención que tiene este equipo de gobierno es de acogerse a este plan de ajuste y este plan de medida del Real Decreto 10/2015, porque es la única opción posible de aplazar la deuda con Seguridad Social y Hacienda y la única posibilidad de tener 2 años de carencia que nos permita en estos 2 años ver otras fórmulas de aplazar la deuda. Ya le digo yo de antemano que es prácticamente imposible, teniendo en cuenta que nuestra deuda, solo la de ayuntamientos, sin contar con las empresas municipales, he dicho que está cerca de los 126 millones de euros, difícilmente podremos aprobar o pagar esta deuda con unos presupuestos anuales de en torno a los 24 o 25 millones de euros. Difícilmente podremos hacerlo. Para pagarlo en 10 años habría que cerrar el ayuntamiento y solamente lo que se cobrará directamente a pagar deuda. En 10 años es imposible, pero también nos recomiendan desde el Ministerio que es la única opción que tenemos a día de hoy de poder acogernos a posibles fondos de financiación y a no engrandecer esa deuda. ¿A qué me refiero? Que si conseguimos la liquidez pararemos la pelota. No sé si me entiende, pero a día de hoy seguimos sin pagar Seguridad Social y Hacienda porque es materialmente imposible. Los 450.000 euros de la participación y los ingresos del Estado que deberíamos estar recibiendo mensualmente siguen estando retenidos al 100% por nuestras deudas. Entonces, lo que planteamos es, si conseguimos desbloquear ese embargo que tenemos a día de hoy, podemos garantizar
que podemos pagar el corriente. Y pagar el corriente de este ayuntamiento es parar la pelota y que no tengamos que seguir engrandeciendo o aumentando la deuda con Seguridad Social y Hacienda. Ese es uno de los objetivos. En estos 2 años el Ministerio se compromete a buscar nuevas fórmulas que sean importantes, interesantes para este ayuntamiento y para otros que tienen también una situación muy parecida a la que tiene el Ayuntamiento de los Barrios y podamos darle las soluciones que se merecen. Y como usted bien ha dicho, gratis no es. Y de hecho, algunas de las medidas que vienen en el plan de ajuste hoy se recogen en este pleno en otros puntos de orden del día y otras ya se están viendo en los recibos, por ejemplo, del IBI de los ciudadanos. Hay otras cuestiones que seguirán viendo. De todos modos, no sé si se ha mandado, sigo intentando comprobarlo, si se le ha mandado esta modificación de propuesta en los correos que se le han enviado en estos días. Lo voy a comprobar y ya le contestaré y le diré porque por lo menos mi intención, la modificación del plan de ajuste está terminado desde el viernes, creo. Sí, pues la firma del alcalde desde el viernes, en teoría deberían de haberse remitido a todos los portavoces a través del correo oficial del ayuntamiento para que tuvieran el plan de ajuste y la modificación. De todos modos, si usted necesita un receso para verlo, a su disposición, porque nuestra intención obviamente es contar con el máximo apoyo posible de toda la corporación, ¿vale? Continuamos con las palabras. Señor Domínguez, tiene usted la palabra. En el listado que nos habéis hecho entrega en referencia a la agencia tributaria, se deduce que había abonado parte de la deuda anterior a 2011, que la suma descrita, la deuda asciende a 7.844.000 euros. Corresponden de 2010 a junio de 2011 1.860.000 euros y desde septiembre a la fecha actual 5.963.000 euros. Estas cantidades han generado unos intereses de 799.000 euros de junio de 2011 a la fecha actual. Y en referencia a la deuda de la Seguridad Social, simplemente tenemos conocimiento que se deben 53 millones. No hay más datos para analizar los detalles de la deuda, nada más. Muy bien. Señor Gil, ¿tiene usted la palabra? Sí, buenas tardes. Bueno, desde el Grupo Popular, y habiendo trabajado ya en este plan de ajuste anteriormente, aunque se viene a recibir una modificación hoy, tenemos que decir que la única salida que tiene ahora mismo el Ayuntamiento de los Barrios, con una deuda por habitante de casi 9.000 euros, con una deuda de 220 millones de euros, necesita financiación. Y ahora mismo, y si me corrijan los compañeros y portavoces de los grupos, si hay alguna entidad financiera o alguien que preste ese dinero y que pueda refinanciar a este ayuntamiento. A día de hoy no existe. Además, cuando esta medida precisamente, y se ha explicado, ¿no? Le anticipo, lo que se trata es dar liquidez al Ayuntamiento de los Barrios, no solamente al Ayuntamiento de los Barrios, sino a todos los ayuntamientos que entran en este fondo de ordenación, pero particularmente en la parte que nos toca, que es el Ayuntamiento de los Barrios, un ayuntamiento que tiene la PIE retenida, que tiene la deuda de la Seguridad Social de las más altas de España, que tiene una deuda financiera alrededor en la que se quiere meter en este fondo de ordenación de alrededor de unos 20 millones de euros, con liquidaciones negativas. La verdad es que es una situación muy, muy complicada. Una situación que nos ha tocado. En la época que nos ha tocado gestionar. Sí es cierto que no podemos llorar constantemente de la herencia recibida, pero sí es verdad que hay que explicar que cuando se toman medidas tenemos que decir desde dónde venimos, ¿no? En esta situación, igual que cuando entramos en el pago a proveedores, si no se hubiese hecho el pago a proveedores por valor de 30 millones de euros, había empresas en este municipio que hubieran desaparecido, que habrían despedido a gente, a ciudadanos, a empleados, y que ahora el Ayuntamiento de los Barrios tiene una situación, sigue siendo muy compleja, pero tiene salida porque tiene financiación. No la que quisiéramos, evidentemente, no la que quisiéramos, pero sí es verdad que es una financiación
que puede garantizar el sobrevivir y dar los servicios mínimos que necesitan los ciudadanos, que para eso pagan sus impuestos. Pero no olvidemos que una situación como la que he dicho anteriormente, para solucionarla tiene que existir esfuerzo por parte de todos. Y cuando hablo la sensibilidad, y lo decía el alcalde con respecto al delegado del Gobierno de Andalucía, ¿no?, Antonio Sanz, y el Gobierno de la Nación, que su compromiso desde el 2011, desde que llegó al Gobierno de la Nación, fue precisamente ser sensible con las entidades locales, que son las administraciones que prestan los servicios al ciudadano y que son los ciudadanos la primera administración con la que topa. Vemos que desde el 2011 para acá pues han permitido que las entidades locales en España se ha pasado de un déficit del 0,39 del Producto Interior Bruto del 2011, estoy hablando menos 0,39, perdón, al 0,52 del Producto Interior Bruto del 2013, ahorrando 4.247 millones de euros, es decir, un 6,0% menos del gasto realizado en el año 2011. No es que se refinancien las entidades, se les den los créditos sin llevar un control. Eso es lo que precisamente se tenía que haber hecho antes, de que las administraciones locales tengan un control para que no se produzcan los desmanes que se han producido en años anteriores al 2011, como ha pasado en este municipio. Un mayor acceso al crédito en condiciones más ventajosas a las administraciones, donde hablamos de operaciones de crédito que se formalicen en el 2015, las entidades locales con cargo al Fondo de Financiación a entidades locales tendrán un tipo de interés para ese año del 0% anual. Es información que se ha ido añadiendo a este expediente, que todos lo conocemos, pero que evidentemente nosotros desde nuestro grupo hemos pedido más información para que al ciudadano le quede bien claro qué política de sensibilidad está haciendo el Gobierno de la Nación con las administraciones locales. Las operaciones de préstamos formalizadas con cargo al Fondo para la financiación de pago a proveedores por operaciones formalizadas en 3 fases de ese mecanismo de pago a partir del 1 de enero del 2015 tendrán un tipo de interés del 0% anual y no abonarán vencimientos de principal, condiciones aplicables en ese año, y además el plazo de amortización de esas operaciones se amplían en 1 año. Este fondo de ordenación, que como bien decía el señor Castillo, que evidentemente las cosas no se regalan, se necesita un esfuerzo, porque igual que tiene que hacer el esfuerzo la administración local, la tiene que hacer el Gobierno de la Nación, porque también se encontró una situación compleja, pero este Gobierno puso a disposición un fondo de ordenación, un fondo de impulso económico por importe de 1.000 millones de euros a un tipo de interés del 0% en el 2015. Este fondo de ordenación va a ofrecer a las entidades locales con mayores dificultades financieras, entre ellas la nuestra, dirigida a 233 municipios en una situación tan peculiar como la que tiene el municipio de Los Barrios. Yo creo que es una respuesta eficaz para vencimiento de préstamos a largo plazo del Fondo a Pago a proveedores y deuda con proveedores, para así garantizar la sostenibilidad de la deuda bajo criterios de prudencia financiera. Y en definitiva, lo que quiero decir es que si el Ayuntamiento de Los Barrios hoy día no recibiera financiación por parte del Gobierno de la Nación, este ayuntamiento se tendría que cerrar la puerta, porque no podría garantizar los servicios, porque no podría pagar a los acreedores, a sus proveedores, no podría pagar los préstamos, porque una deuda, como bien decían, de 220 millones de euros con un presupuesto de 24 millones de euros, dígame usted cómo podemos dar los servicios y pagar esa deuda. Por lo tanto, a día de hoy, la única entidad, la única administración que da financiación a los ayuntamientos se llama Gobierno de la Nación. Muchas gracias.